Bien, hoy les quiero compartir una porción de la escritura que tenemos en el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 12. Y allí dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo vuelvo a repetir, Romanos 14, capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Aquí se está refiriendo a aquel día donde toda carne, donde ricos y pobres, sabios y no sabios, donde todas las razas, ya sea blanco, moreno, japonés, chino, todos compadecerán delante de Dios y darán cuenta por lo que hicieron en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso la Escritura nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y la palabra de Dios nos exhorta a cambiar de camino, a tener delante de nuestros ojos ese día en que tendremos que compadecer ante el trono de la gloria, ante el trono de juicio, donde se sentará Jesucristo como juez de los vivos y de los muertos. Porque como dice en Hechos capítulo 10, versículo 42, que Jesús es el que Dios ha constituido como juez de vivos y muertos. Jesucristo será el juez de toda la tierra. Él fue el que habló con Abraham cuando iba a traer juicio contra Sodoma y Gomorra. Y que Abraham se refiere a él como el juez de toda la tierra. Porque es que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. El Señor Jesucristo mismo dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Padre, al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Lo tenemos registrado en Juan capítulo 5, versículo 22. El que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino es el Señor Jesucristo. El mismo que murió por la humanidad, el mismo que murió para salvar al pecador perdido en tinieblas, el mismo que murió por el pecador que palpa la pared como ciego y anda a tientas como si no tuviera ojos, el mismo que murió para darle luz al que ha perdido su camino, es el mismo que será el juez de los vivos y de los muertos, el mismo que será el juez de toda la tierra. Como dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Pero dice que Dios juzgará por Jesucristo, o sea, a través de Jesucristo, de su amado Hijo, juzgará las almas de los hombres. En aquel día que nos relata Apocalipsis 20, 11 y 12,
donde el apóstol Juan vio ese gran día y lo describió de esta manera. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí, el que se sentará en ese gran trono blanco para juzgar a los vivos y a los muertos es Jesucristo, el juez de toda la tierra. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Viene el tiempo donde serán reunidas todas las naciones delante de Él. Y Él apartará los unos de los otros, como el pastor que aparta las ovejas de las cabras. ¿Y en cuál línea estarás tú, querido amigo? ¿Estará en la línea de sus ovejas, que heredarán la vida eterna? Que Él les dirá: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y serán los benditos del Señor por los siglos de los siglos. Heredarán la gloria eterna. Heredarán la honra, la gloria y la inmortalidad. Como dice Romanos 2:7. ¿Estarás tú entre las ovejas de Cristo, que oíste su voz mientras estaba en esta tierra y le seguiste? ¿Tomaste tu cruz y le seguiste en el camino de la vida? ¿O estarás tú en aquellos donde el Señor les dirá: apartados de mí, malditos al fuego eterno? ¿Resucitarás tú para vida eterna o para condenación y destrucción eterna? ¿En qué fila estarás tú? ¿En la resurrección para vida o en la resurrección para muerte? ¿Cuál será tu condición en aquel día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos? Y ese día Él juzgará con justicia, porque la Biblia nos dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. En el Salmo 97:2. Su trono es un trono de justicia, pero también es un trono de gracia para los que vienen a Él arrepentidos, queriendo cambiar. La Escritura nos dice en el Salmo 48:10 que su diestra está llena de justicia. Y en el Salmo 119, versículo 137, el salmista clamó y dijo: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Los juicios del Señor son rectos. Él juzgará porque Él es el que conoce cada detalle de nuestra vida. Él es el que conoce aún nuestros pensamientos. Él sí nos puede juzgar porque sus ojos han visto todo lo que hemos hecho y sus oídos han oído todo lo que hemos dicho. Él es el que sí puede juzgar porque Él es el Hijo del Dios viviente, el que lo sabe todo. Y Él juzgará con justicia. Y en aquel día no hará acepción de personas. En aquel día Él no va a favorecer al rico, no lo va a favorecer al rico que al pobre, no. Dios no hace acepción de personas.
Él no favorece más al rico que al pobre. Ni porque sea pobre lo va a favorecer más que al rico. Él juzgará a cada uno conforme a lo que hizo. Por eso Pedro dijo en el libro de los Hechos capítulo 10, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada del que le sigue y hace justicia. Dios juzgará con justo juicio. Y la única manera que la sentencia de muerte que sea quitada de tu vida, esa sentencia de muerte que viene por causa del pecado, una sentencia de muerte, el alma que pecare, esa alma morirá. La única manera de tú escapar de ser echado al lago de fuego es que si el que está sentado en el trono juzgando con justicia sea tu Salvador. Porque si Él es tu Salvador, tu deuda habrá sido cancelada. Tus pecados habrán sido borrados y echados en lo profundo del mar. Él habrá alejado de ti tus pecados y tus iniquidades, como el oriente está del occidente. Porque Él fue el que echó sobre sus espaldas el pecado de sus ovejas, de los suyos. Él fue el que vino para redimirlos. Él fue el que vino para buscar y salvar al que se había perdido. Y el que ha venido a Él mientras está en este mundo, que ha decidido arrepentirse y seguirle a Él, ha hecho la paz con Dios. Y en ese día, cuando se abran los libros y se abra el libro de la vida, tu nombre estará escrito en el libro de la vida, porque la sangre del juez justo lo limpió de todo pecado, porque sus pecados fueron quitados de él, del que le siguió en esta vida, porque sus pecados fueron alejados de él, fueron borrados, porque Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Como dice Isaías 43:25. Él es el que deshace como una nube nuestras rebeliones y como una niebla nuestros pecados. Como dice Isaías 44:22. Él fue el que murió para quitar de en medio el pecado, para darnos entrada a su reino, para que en el día del juicio nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que Él nos diga: venid benditos de mi Padre, entra en el reino preparado para los, desde la fundación del mundo, para los que le aman. Pero, ¿has venido a Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Has venido a Él para ser reconciliado con Dios? Para que el estorbo que te impide entrar en su reino sea quitado de tu vida. El estorbo es el pecado. Eso es lo que no nos deja entrar, ni nos dejará entrar en su reino. Y esa carga del pecado tiene que ser depositada en el que puede cargarlos, y los cargó en la cruz del Calvario. Él cargó con el pecado de su pueblo. Él es el único que puede cargar con nuestros pecados. Moisés no puede. Él ni pudo cargar con los de él, porque todos han pecado. Todos necesitamos un Salvador. Jeremías, los profetas, todos ellos necesitaron por la fe depositar su carga en el que habría de venir, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pedro necesitó depositar su carga de pecado en Jesús. Él dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero él depositó su carga en Jesús. María también tuvo que depositar su carga en Jesús. Ella dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Necesitaba un Salvador. Lo que pasa es que
Las falsedades de muchos hombres quieren alzar a los humanos como divinos. Y la Biblia nos dice que aquí no hay ninguno divino, ningún humano endiosándose, porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El único hombre divino fue Jesús, Dios hecho carne, que vino a cargar con nuestra culpa y con nuestro pecado. En Gálatas 5:7 Pablo escribe algo y dice: vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Hablando como si el creyente estuviera corriendo en una carrera. La Biblia nos dice que el creyente, cuando se entrega a Cristo, empieza en una carrera de la fe. Y debe quitar los estorbos, que nada le estorbe en su carrera hacia la vida eterna. En su carrera hacia la vida. Los estorbos y el peso del pecado tiene que ser quitado. Por eso Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Y luego en el 2 dice: poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La única manera que tú estés seguro en el día del juicio es si pusiste tus ojos en Jesús. Si trajiste a Jesús tu carga de pecado, si la depositaste en Él. Si confiaste en su sangre, que es lo que te limpia de todo pecado. Si tuviste fe en su sangre, en su sacrificio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es fe en su sangre, en su sacrificio, lo que va a borrar nuestro pecado, lo que va a borrar nuestra culpa, lo que nos va a poner en paz con Dios y lo que va a hacer que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Es la fe en su sangre. En aquel día, lo único que nos puede librar de ser echados al lago de fuego para la destrucción de nuestra alma es haber oído la voz del buen pastor, de Jesús, habernos levantado, habernos arrepentido para seguirle a Él en este mundo, haber pedido limpieza por su sangre preciosa, haber entrado por esa única puerta para ser salvos. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús se nos anuncia la salvación. Solo en su nombre se nos anuncia el perdón de pecados, en su nombre para todos los que crean en Él. Hechos 10:43. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre sino por Él. Amén. Gloria a Dios. Juan 14:6. La única manera de ser librados en el día del juicio y de que podamos entrar en su reino y tener un perpetuo gozo sobre nuestra cabeza y vivir para siempre en ese cielo nuevo y nueva tierra donde mora la justicia, es haber seguido a Jesús, haber creído en su sangre derramada en la cruz del Calvario para nuestro perdón, habernos aferrado a su sacrificio, pero haber tenido una fe que se levanta, se arrepiente y le sigue en este mundo. Amén. Ese es el que encuentra la paz con Dios.
Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz se hace solo a través de Cristo. Él es el pacificador. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Has hecho ya la paz con Dios? No te esperes para mañana. Haz hoy la paz con Dios. Vuélvete en paz con Dios, como dijo Job. Vuélvete ahora en paz con Dios. Hoy es el día de salvación. No pongas en peligro tu alma, porque si llegas a morir hoy sin Cristo, hoy te pierdes. Pasas a la eternidad sin Cristo. Y si pasas a la eternidad sin Jesucristo, te vas perdido, pierdes tu alma. Porque la Biblia nos dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Amén. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Él está aquí. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale hoy para salvación. Si lo quieres hacer, Él te escucha. Amén. Él es el que tiene los ojos que todo lo ven y los oídos que todo lo oyen. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, inclina ahí tu rostro y dile estas palabras al Señor, quien te escucha y quien puede borrar tus rebeliones y tu cuenta de pecado. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que tú viviente, eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero empezar a transitar por tus caminos. Quiero empezar a transitar por tu camino. Por eso te abro hoy mi Por corazón Por eso te abro hoy mi corazón y te invito a mi vida. y te invito a mi vida. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi libertador mi libertador y mi salvador. y mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame Lávame en tu preciosa en sangre tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida. y salva mi Y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo. y dame una nueva Y vida. dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida que estén operando en mi vida. y me proclamo libre Y me proclamo libre del poder de las del tinieblas poder de las tinieblas. en tu nombre, En tu nombre, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para rescatarme, para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo, a través de tu a gracia través de tu y gracia a través de la fe en tu Hijo Jesús y a través de la fe en tu Hijo Jesús y en su sacrificio y en su sacrificio en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis para el pecados. perdón de mis pecados. Y en su nombre Y en su nombre te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y Y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Si lo hiciste de corazón, hoy tu nombre fue escrito
en un libro que se llama el libro de la vida, porque allí aparecen todos los que pertenecen a Jesucristo. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor, pero primero hay que creer y arrepentirse, y luego se toma el paso del bautismo, que es totalmente sumergido en las aguas, porque es una figura de sepultura con Cristo y resurrección con Cristo hacia una nueva vida. Y que Dios te bendiga.